Buenas noches. Vamos a continuar con los videos de diseño básico de estructuras de acero. Aquí un ejemplo del Museo Louvre en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? En estructura de acero. Esta es la sesión 4. Vamos a realizar un repaso rápido de lo que se vio en el curso acerca de elementos a compresión con el ICC 360-16. Vamos a ver una introducción para ver en qué estructuras encontramos compresión y también los tipos de perfiles utilizados. Vamos a ver los tipos de pandeo que pueden ser globales y locales. Vamos a ver los estados de equilibrio para comprender la inestabilidad causada por el pandeo. Tenemos pandeo elástico por flexión, ¿no? Viendo la teoría de pequeñas deformaciones y grandes deformaciones. Vamos a tener el pandeo elástico por torsión y flexotorsión. Esto ya es una combinación. Vamos a ver el pandeo inelástico, ¿no? Donde veremos la no linealidad del material. Vamos a ver el pandeo local. Son fallas en la sección. Veremos el diseño de elementos a compresión, ¿no? Ya con la normativa, ¿no? Y la ICC 316. Y vamos a ver también que el programa SAP también calcula el pandeo por flexión. Aquí algunos ejemplos para complementar la parte teórica, ¿no? Tenemos perfil W sin partes esbeltas, perfil W con partes esbeltas, con arrastramientos, perfiles W armados, ¿no? Soldados, perfil T, perfil hueca rectangular, perfil circular, perfil armado WL, entre otros. Introducción. Los elementos a compresión están sujetos por una fuerza externa, los cuales producen esfuerzos internos en toda la sección del elemento, ¿no? Igual a la fuerza entre el área de la sección, ¿no? El pandeo es probablemente el tema peor conocido por los proyectistas, ¿no? Siendo de gran importancia en estructuras metálicas y el que más espacio ocupa en libros y normativas. Hay libros completos de puro pandeo, ¿no? ¿No? Ahora, aquí vemos un sistema porticado, ¿no? El elemento de compresión sería las columnas. Tenemos también compresión en coberturas metálicas, en graderías. Esto es en un cine, esto es en un teatro, todos en Lima. También tenemos elementos de compresión en arriostres diagonales, ¿no? Para un disipador de fluido viscoso. Tenemos compresión en arriostres, ¿no? En centros comerciales, ¿no? Tipo Chevron. Tenemos compresión en torres de comunicaciones. Tenemos también en paneles publicitarios. Aquí vemos algunos perfiles de acero, ¿no? Estos son utilizados mayormente en cerchas, en edificaciones, y las de sección armada mayormente son en edificaciones de grandes alturas, de gran altura, o si no en naves industriales con grandes luces, ¿no? Como columnas. Ahora, tipos de pandeo, ¿no? Ahora, el pandeo se puede dividir en global y en local, y en pandeo global podemos tener por flexión, por torsión y por flexotorsión. Ahora, en la tabla E1.1 de la ICC, ¿no? Podemos ver que según la sección podemos evaluar el tipo de pandeo, ¿no? Si sin partes esbeltas puede ocurrir pandeo por flexión,
o pandeo por torsión. Con partes esbeltas, quiere decir que hay pandeo, ¿no? Pandeo local, podemos evaluar pandeo por flexión y pandeo por torsión. Y así con las demás secciones, ¿no? Y acá está en qué capítulo encontrar. Ahora, estados de equilibrio, ¿no? Ahora, aquí podemos ver un ejemplo de una esfera. Si le aplicamos una fuerza perturbadora y la retiramos, y aún así vuelve a su posición inicial, podemos decir que el sistema es estable. Ahora, en esta esfera de acá, si le aplicamos una fuerza, esta no volverá a su posición inicial, así que este es un sistema inestable. Y a esta esfera, si le aplicamos la fuerza, y a la hora de retirarlo, en realidad va a ser indiferente, ¿no? Se va a quedar, va a volver a estar en equilibrio. Ahora, la posición fundamental en el estudio de estabilidad son las grandes deformaciones, ¿no? Como consecuencia de ello, la posición deformada de la estructura no puede confundirse con la posición sin deformar, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos utilizar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? En su posición deformada y no en la inicial, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es pandeo elástico por flexión, ¿no? Vamos a ver lo que es pequeñas deformaciones, ¿no? Leuna Euler realizó una publicación en 1744 sobre columnas, ¿no? Realmente Euler resolvió esto con métodos variacionales, ¿no? Acá tenemos una columna articulada. Él consideró una deformación casi cero. Se puede utilizar el equilibrio y tener esta ecuación, ¿no? Tenemos la ecuación de equilibrio, tenemos la ecuación de flexión pura, tenemos la ecuación de curvatura. La consideración era que la deformación va a ser cero o similar a cero, ¿no? Y con esto podríamos plantear ya la ecuación diferencial lineal homogénea de coeficiente constante, ¿no? De la columna. Ahora, resolviendo esto podemos tener el polinomio característico, ¿no? Las raíces del polinomio, ya tendremos la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Donde A y B son las constantes de integración, ¿no? Para hallar estas constantes, lo que se hace es aplicar las condiciones de borde, en este caso que es para una columna simplemente o doblemente articulada, ¿no? Si aplicamos la primera condición de borde, vamos a tener que la constante B es igual a 0 y Y va a ser igual a la constante A por un seno de un número. Ahora, utilizando la segunda condición de borde, podemos decir que A es igual a 0 o el seno de ese número es igual a 0, ¿no? La primera conduce a una solución trivial, no tiene su resultado no tiene ningún interés. En la segunda condición, el ángulo, ¿no? La segunda condición dice que el seno del ángulo es igual a 0, entonces la raíz de P entre EI por L va a ser igual a un número entero por pi. Ahora nosotros ya podemos tener, despejando P, ¿no? Podemos tener las posibles cargas críticas, ¿no? Con N1, con N2, con N3, ¿no? Físicamente estas dos formas no existen en la realidad, ¿no? A menos que tengan un apoyo intermedio, ¿no? Y esto es debido a que se utilizó la teoría de pequeñas deformaciones, ¿no? Por eso lo que se va a evaluar es la carga crítica con N1, ¿no? Al colocar N1, al usar 1 sería lo que llamamos la carga crítica, ¿no? O la carga crítica de Euler, ¿no? Ahora ya con este valor, una forma utilizada es usar el esfuerzo de Euler, ¿no? Que ya todos conocemos, ¿no? Y gracias a eso
al esfuerzo de Euler, intersectando con el esfuerzo de fluencia, podemos tener lo que está al lado derecho, podemos considerar elementos largos y el lado izquierdo elementos cortos. Ahora, para nosotros saber qué es lo que ocurre en esta parte superior, debemos utilizar nosotros las teorías de grandes deformaciones, ¿no? Ahora, también tenemos lo que es la longitud efectiva, ¿no? La longitud efectiva va a depender del tipo de apoyo de la columna, ¿no? En que está relacionado con un valor K, ¿no? Eso que ya bueno, todos conocemos, ¿no? Y también en la sección E2 de la ICC nos recomienda una relación de esbeltez máxima, ¿no? Que debe ser menor a 200. Ya, ahora vamos a ver lo que es ya las grandes deformaciones, ¿no? Timochenko y Keren en 1961 estudió que la simplificación de la teoría de pequeñas deformaciones no es válida en la realidad, ¿no? Lo que les había comentado, ¿no? Aquí ya ellos ya utilizaron lo que es la deformación, también consideraron el acortamiento debido a la compresión de la columna, los giros y las curvaturas, ¿no? Ya algo más real, ¿no? Ya, y con las figuras anteriores se puede llegar a esta ecuación diferencial, ¿no? Resolver a detalle por este medio es más complejo, ¿no? Pero aquí ya tenemos nosotros ya aquí ya muestro las soluciones, ¿no? Donde que la carga es igual a 4 veces la carga crítica por K, que es la integral elíptica completa de primera especie al cuadrado. Acá tenemos también la solución de la deformación y también tenemos la solución de la longitud final, ¿no? Que es igual a un factor E, que no es el modo de elasticidad, sino que es la integral elíptica completa de segunda especie, ¿no? Ahora, para verlo en términos más prácticos o ingenieriles, esto lo he simplificado, ¿no? Para giros menores a 16 grados o hasta 45, ¿no? Se podría utilizar, donde que podemos ver que en esta gráfica eh, Euler nos dice que es estable, ¿no? Hasta un punto, hasta una carga crítica, y más allá de la carga crítica no nos da mayor referencia, ¿no? Ya con la teoría de grandes deformaciones podemos ver la estabilidad más allá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos nosotros, digamos, un 10% más de la carga crítica, podríamos llegar hasta un 26%, 0.26 de la longitud, ¿no? La deformación sería 0.26 la longitud, ¿no? Este sería un punto estable, ¿no? Todos los puntos que caigan en la línea azul serían estables, ¿no? Y en la línea roja, esta parte es inestable. Así que en realidad la carga crítica de Euler es un punto indiferente, ¿no? Eso es el gran valor que calculó realmente Euler, ¿no? Ahora, si vemos la relación de carga crítica con el acortamiento, podríamos decir nosotros que si superamos la carga de pandeo o la crítica un 10%, podríamos tener nosotros hasta un 16% de acortamiento de la columna, ¿no? Ahora vamos a pasar al pandeo elástico por flexo-torsión.
¿no? Aquí se tiene las tres ecuaciones diferenciales según la figura, ¿no? Este es un caso general, ¿no? Ahora, tenemos un caso 1, que cuando la sección tiene simetría doble, ¿no? Quiere decir que los centros de corte es igual a 0, ¿no? Y se llega a esta ecuación, ya resolviendo, tenemos esas tres soluciones, ¿no? Flexión pura en X, flexión pura en Y flexión y diré torsión pura, ¿no? Ahora, en el caso 2, ¿no? Si se tiene una simetría simple, ¿no? Podemos este término igualar a 0 y obtenemos una flexión pura, y el segundo término, si lo igualamos a 0, va a estar en función de la flexión en X y también en torsión. Así que vamos a tener una combinación de flexión y torsión, ¿no? Sería esta segunda solución, ¿no? Ahora, vamos a tener un tercer caso, cuando la sección es asimétrica, ¿no? Quiere decir que el centro de cortante no está en la posición 0, 0. No sé si recordarán cómo calcular el centro de corte de una sección, ¿no? Se calcula con el área sectorial. Eso se ve en análisis estructural, ¿no? No sé si recordarán, ¿no? Donde que tenemos el CW, la constante del alveo, tenemos el módulo elástico de corte, ¿no? Del acero, que es igual a 790.000 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Y una constante J, que es la torsional, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de pandeo para una sección no muy usual, donde la flexotorsión es la que predomina, ¿no? Que es la de color verde, predominante, ¿no? Esto, como le dije, se puede calcular el centro de cortante con el área sectorial, ¿no? Y utilizando estas mismas ecuaciones, acá he hallado la gráfica de flexotorsión, ¿no? Que es la verde, ¿no? Ahí están mal tipeados, flexotensiones. Ahora vamos a ver pandeo inelástico por flexión, ¿no? Aquí tenemos, de un ensayo se logró sacar el diagrama de esfuerzo de formación. Ahora, esta parte inelástica es la que vamos a revisar. En realidad, solamente se basa en la zona elastoplástica, ¿no? En la época de Euler no se logró comprobar realmente su teoría experimentalmente, porque no se utilizaban elementos esbeltos, ¿no? En su época. Por lo cual tuvieron que pasar ya más de 100 años, ya que los materiales, con los materiales nuevos, ¿no? Así que Engels en 1889 postuló la teoría de módulo tangente, ¿no? Diciendo que a partir, pasando el esfuerzo de proporcionalidad, ya el módulo de elasticidad ya no es constante, sino va a ser tangente a la trayectoria de la gráfica de esfuerzo de formación. Así que modifica la ecuación de Euler, pasando el modo de proporcionalidad con un tangencial, ¿no? Un modo tangencial. ¿No? Pero aún así no daba con los ensayos experimentales, ¿no? Así que en un segundo intento postulan la teoría de módulo reducido, ¿no? Engel en 1895, junto con Kalman en 1910, ¿no? Y ellos aumentan que al elemento de compresión va a tener una zona de descarga y una zona de carga, ¿no? Lo cual hacen de nuevo sus cálculos, ¿no?
y tienen esta expresión, ¿no? Y consiguen un modo reducido. Este modo reducido lo calcularon con una sección circular, ¿no? También Kalman en 1910 lo hizo con una sección cuadrada, lo cual los valores eran realmente similares, así que para cualquier sección se podría utilizar este modo reducido, ¿no? Lo cual lo volvieron a cambiar en la ecuación de Euler por un modo reducido. Y aún así no lograban convencernos, o, ¿no? Cuando se comprobaba experimentalmente, ¿no? Así que llegó Chanley en 1946, no sé si habrán leído sus libros, ¿no? En la universidad, ¿no? Con un modelo simplificado, ¿no? Y demostrando el verdadero comportamiento de las columnas, ¿no? Acá están sus ecuaciones, ¿no? Y, y finalmente, acá está la verdadera curva, que es el comportamiento de la columna, y también concluyó que el módulo reducido era un límite superior y el módulo tangente era un límite inferior, ¿no? Con lo cual llegó a su fin el estudio de comportamiento de la columna aislada, ¿no? Aquí podemos ver un diagrama de esfuerzo de deformación realizado con un modelo de Rambert-Osborne, ¿no? Y aquí ya podríamos calcular, ¿no? Aquí en la línea roja podemos ver el pandeo de Euler, el módulo, en amarillo el módulo tangente, en líneas verdes el módulo reducido, y realmente estaría el comportamiento de la columna en una zona intermedia, ¿no? Pero ya con el ICC 360, ya en el diseño todos nosotros diseñamos bajo esta curva azul, ¿no? Que está todo en el lado de la seguridad. Ahora, ¿por qué nos recomienda utilizar una relación de Beltès menor a 200? Es debido a que si estamos aquí en 200, los factores de seguridad de diseño contra los reales ya se vuelven cada vez más pequeñas, ¿no? Si quisiéramos utilizar, digamos, esbelteces mayores, tendríamos que darle un factor mayor a los que nos propone el ICC, ¿no? Pues ya estaría muy pegado, ¿no? A los reales y podría tener algunos daños en nuestra columna. Ahora, vamos a hablar del pandeo local, ¿no? El pandeo local ocurre cuando algunas partes de la sección transversal son tan delgadas que se pandean, ¿no? Acá vemos un perfil W, que se ha pandeado el alma, y aquí se ha pandeado el ala, ¿no? Y al existir pandeo local, va a reducir la resistencia del elemento, ¿no? Vamos a ver con las normativas que castigan, ¿no? La resistencia cuando ocurre pandeo local, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pandeo local, también vamos a tener estos términos, ¿no? Elemento rigidizado y elemento no rigidizado. Aquí vemos en el ejemplo, ¿no? El alma es un elemento atizado o rigidizado, y el ala o el patín es un elemento no atizado o no rigidizado, ¿no? Y así con las demás secciones, que tenemos otros ejemplos, para una sección cuadrada, una sección L. Y bueno, el esfuerzo crítico para el pandeo local se considera, ¿no? Como una placa, y lo cual se llega de forma similar, se encuentra un esfuerzo crítico. En este caso va a estar eh, calculado por un coeficiente de pandeo local, ¿no? Va a estar en función también de un coeficiente Poisson, ¿no? Y ahora para calcular este coeficiente de pandeo va a depender del tipo de apoyo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el alma de una sección T, estaría el factor KC, estaría entre un empotrado y un simplemente apoyado, estaría entre 4 y 6,97, ¿no? Y si fuera una sección angular, estaría un simple apoyado
con un apoyo libre, ¿no? 0,43. Y así con unos factores de reducción, ya la normativa ICC llega a estos valores, ¿no? De límites, ¿no? Que se compara con su razón de ancho espesor, ¿no? Aquí ya vemos, como vimos, va a depender del tipo de sección, ¿no? Del factor del tipo de apoyo, ¿no? El factor de pandeo local, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es diseño de elementos de compresión ya con la normativa, ¿no? Ahora, vamos a analizarlo como pandeo elástico si cumplen estas condiciones, ¿no? Vamos a decir que el esfuerzo crítico va a ser igual a 0,877 del esfuerzo elástico. Y el pandeo inelástico, va a haber pandeo inelástico si está en este rango, ¿no? Y se calcularía el esfuerzo crítico con esta fórmula. Ahora, si en la parte de pandeo torsional y flexo torsional, si el elemento tiene doble simetría, como habíamos visto, solamente va a ocurrir pandeo por torsión, ¿no? Acá vemos el esfuerzo elástico por torsión. Si tiene una sola simetría, acá está la fórmula para calcular el esfuerzo elástico. Y si es asimétrico completamente, ya se calcula con esta ecuación general, ¿no? Ahora, vamos a ver también en el artículo ICC 360-16, en el apartado E5, ángulo simple de compresión. Tenemos un primer caso, que L entre RA, que es el radio de giro respecto al eje geométrico paralelo de la área conectada, es menor a 80. Utilizamos esta ecuación. Y si es mayor a 80, utilizamos esta otra ecuación, ¿no? Y esta abreviación es debido a las grandes excentricidades que se producen en este tipo de sección, ¿no? Es el ángulo simple a compresión. Ahora, también tenemos en la sección E6.1 elementos armados, donde nos dan también que debemos verificar esta relación, ¿no? Entre A, que es la distancia entre conectores, para unir el elemento armado, ¿no? Si es menor a 40, entonces la esbeltez modificada va a ser igual a la esbeltez de la columna, ¿no? Pero si es mayor a 40, ya vamos a tener que calcular esta esbeltez modificada, ¿no? Como se muestra, ¿no? En cual tiene un factor K que va a depender si es 0,5 para ángulos con espalda, 0,75 para canales y 0,86 para otros casos, ¿no? Vamos a ver ya con los ejemplos que se va a aclarar cómo se utilizan todas estas fórmulas, ¿no? Y también tenemos en el apartado E6.2 esta relación, ¿no? Este A entre RI, que es el radio de giro mínimo, es la relación de esbeltez individual, debe ser menor o igual a 3/4 de la esbeltez total, ¿no? Y esto es para evitar la falla prematura del elemento, ¿no? Debemos cumplir esta relación. Ahora, como también le había dicho, si hay pandeo local, ¿no? Quiere decir que tiene partes esbeltas. Si cumple esta relación, está en este rango, entonces el lado efectivo va a ser el mismo lado, no hay ningún cambio, ¿no? Pero si está en esta relación, el lado efectivo, tenemos que calcularlo de esta forma, ¿no? En que esta es una constante, ¿no? Que se calcula con esta tabla, ¿no? Tenemos la constante 1 y la constante 2, ¿no? Este Fe, que es el esfuerzo de pandeo local elástico, ¿no? Está en función de un factor 2, la relación de Beltès, ¿no? Restringida. Al cuadrado todo esto por Fy, acá también podemos calcular el coeficiente C2, o con esta tabla, ¿no? Que para elementos atizados, este es el valor. Cuando son secciones tubulares,
cuadrados rectángulos con este valor y este podríamos utilizar en sección armada, ¿no? O en los elementos no atizados. De la misma forma, todo esto era para secciones, excepto las tubulares cilíndricas, ¿no? Y la condición para tubular cilíndrica se utiliza esta, ¿no? Si está la relación de Beltrés en este rango, el área efectiva va a ser igual al área total, y si está en este rango, el D entre T, ya el área efectiva se calcula de esta forma. Ahora vamos a ver también cómo el programa SAP nos ayuda a calcular el pandeo por fricción, mayormente verificada en elementos de estructuras metálicas, ¿no? En edificaciones, en armaduras de techo, ¿no? En coberturas, ¿no? Ya sea coliseos, estadios, ¿no? En este caso he puesto un ejemplo sencillo para un perfil W657 con esta longitud. Acá está el apoyo. Lo que he hecho es colocar una carga unitaria, ¿no? Poner acá la opción de pandeo, tipo caso pandeo. Y me logró botar un pandeo crítico de 65.71 toneladas, en lo cual yo calculé 65.57 toneladas, ¿no? Que da lo mismo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Fue realmente algo rápido, como un recordatorio, ¿no? Y bueno, buenas noches. Gracias.